Hola, mi nombre es Octavio Larraín, soy el monitor del taller de diseño gráfico de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta corresponde a la clase número 12 del taller, donde seguiremos revisando algunos conceptos de marca para que avancemos en este proyecto. En primer lugar, para empezar quisiera hacer alguna aclaración continuando con estos conceptos más teóricos que estábamos viendo también en la clase anterior. Y en primer lugar, hacer esta aclaración respecto de la identidad de marca. Esta es la imagen que una marca quiere proyectar, es el cómo espera que sea percibido por sus usuarios, es el cómo se autodefine a sí mismo. Y está compuesto principalmente por dos elementos. En primer lugar, lo que es intangible, aquellos valores, principios, misión, visión, ese tono de voz, esa personalidad de la marca. Y todos estos elementos intangibles nosotros vamos a querer poder comunicarlos para que lleguen a nuestro usuario, a nuestro cliente. ¿Cómo lo hacemos? A través de la identidad visual o la identidad corporativa. La identidad visual se compone no tan solo por el logotipo, que puede ser para muchos el elemento más importante, sino es por el logotipo, por las tipografías, las fotografías, la dirección de arte, los tonos, la paleta cromática de nuestra marca y muchos otros elementos. Entonces nosotros como marca tenemos una identidad, tal como una persona tiene una identidad personal que la expresa en la forma en la que tú te comunicas, en el tono de voz con el que hablas, si eres formal o informal, la ropa que ocupas, los accesorios que utilizas. Todo eso es mi propia identidad. La marca es lo mismo. Es tanto lo visual, lo que las personas pueden ver inmediatamente hacia afuera, como todo lo intangible, las palabras que yo ocupo, los tonos de voz, etc. Y todo esto es muy diferente a la imagen de marca. La imagen de marca es, podríamos decir que es la identidad de marca impresa en el usuario. Es lo que el usuario, el cliente, termina percibiendo de la marca. Idealmente, la imagen de marca debe condecir con la identidad de marca. Quiere decir que la marca quiere expresar algo y eso mismo es lo que el cliente percibe. Pero también pasa mucho que algunas marcas, dadas por diferentes razones o políticas o comerciales, etc., puede que sean percibidas muy diferentes por los usuarios. Por eso idealmente que es útil que las marcas hagan algunos testeos, que utilicen algunas herramientas de testeos para reconocer, para saber cómo es reconocido, cómo es percibido por sus usuarios. Entonces nosotros como diseñadores gráficos, aunque en este caso, aunque nos vamos a mover en el mundo de la identidad visual, es muy importante que conozcamos también todos los elementos intangibles que son parte de la identidad de marca. E idealmente también sería muy bueno que pudiéramos acceder a saber cómo es que los usuarios perciben esa marca. Pero es a través de todos estos valores, principios, misión, etcétera, que es lo que uno puede ir rescatando en lo que habíamos dicho anteriormente, el briefing, en esta reunión con el usuario, cuando el cliente, cuando la marca va y me pide que yo le diseño su identidad visual. Es ese momento donde nosotros vamos a percibir, vamos a recibir todos estos conceptos intangibles que vamos a tratar de comunicarlos a través de la identidad visual. Nosotros en este taller principalmente nos vamos a mover y vamos a trabajar haciendo un logotipo y vamos a ver algunas herramientas para también trabajar la fotografía, por ejemplo. Pero es súper importante no solo el logotipo, sino que la elección de las fotografías, la elección de las tipografías y la elección de la paleta de color. Todo esto nos va a ayudar a expresar y representar correctamente la identidad de marca de nuestro cliente. Aquí tengo unos ejemplos de, identidades de marca. De identidades de marca, por ejemplo, ejemplo, de identidades de marca. Aquí tengo unos ejemplos de identidades de marca. 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 De identi
ya ustedes ya pudieron ver algunos en la clase anterior. También los pueden ver en el sitio web que les había mencionado, Brand Media, y en realidad pueden seguir buscando en otros como branding. Pero acá rescato un par. El primer caso es el del aeropuerto de París, que hizo su renovación hace un tiempo. Este es su nuevo logotipo, donde podemos ver estas líneas finas, verticales, que van creciendo, que van iluminando. Y estos elementos, el color, la delgadez de las líneas, etcétera, los ángulos, se empezaron a aplicar en diferentes piezas. Se empieza a extrapolar este logo. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el uso de este texto de París, en la trama que es utilizada en este fondo, que podría ser usada en diferentes piezas, en la dirección de arte de las fotografías, tanto la vestimenta que tienen los personajes, los colores, estas líneas que fueron utilizadas. Ya empezamos a ver un poco de cómo es esta identidad, que tiene un toque elegante, pero también algo informal, que quiere ser moderno, pero sin perder la seriedad o el profesionalismo que tiene que, por supuesto, tener un aeropuerto. Aquí podemos ver también cómo es muy probable que estas líneas hayan nacido de la estela que dejan los aviones muchas veces en el cielo. Otro caso es Yahoo, donde podemos ver que su renovación de marca tiene una tipografía mucho más gruesa, más potente, con colores también más vibrantes. Ellos hicieron esta renovación que es bastante transversal. En primer lugar, también hicieron diseño de isotipos, o sea, de iconografía. Vemos cómo el logo puede ser aplicado en las submarcas. Podemos ver que esta diagonal y los contrastes de color son súper importantes y utilizados en las diferentes piezas. Podemos ver, por ejemplo, en estos dos elementos, que es una marca que no es tan formal. La mayoría de los textos están en minúscula, o sea, hablamos de una marca que es transversal, que es de tú a tú, es de par a par, que no es tan jerárquica, y eso lo podemos ver en realidad en todo, en los colores, en la tipografía y en este tipo de elementos. Entonces, no solo vemos un logo, sino que vemos cómo la marca se está comunicando. Otro caso es el de Warner Brothers, que en realidad más que nada quería rescatar el uso de cómo el nuevo escudo, que en realidad es un refresh de marca, no es una marca completamente nueva, pero cómo la forma del escudo la empiezan a utilizar en las diferentes fotografías. Entonces, donde marca que cada uno de estos elementos son parte de esta marca, lo refuerza. Entonces nosotros ahora, ya yéndonos un poco a lo que estamos trabajando, que es el diseño de este futuro logo. ¿Y por qué hago la pregunta? Porque existen 4 conceptos, que es el isotipo, logotipo, isologotipo e imagotipo. Muchas veces son confundidos y tal vez es un poco importante que los aclaremos en este momento para seguir avanzando, ya que el trabajo que nosotros estamos haciendo está en el área del isotipo y isologotipo. Ya lo explicaré. En primer lugar, el isotipo es el símbolo, el icono, la figura gráfica que va a acompañar a nuestro logo completo, a nuestra marca. No todas las marcas tienen un isotipo, pero la mayoría lo tienen. Además que los isotipos pasan a ser realmente elementos súper importantes para el branding, para cómo vamos traspasando la marca a las diferentes piezas gráficas. Por ejemplo, en el caso de Adidas tenemos las líneas, que son súper importantes, que de aquí en adelante se ocupan en todos los casos. El logotipo, como ya dije recién, en el caso de Adidas es el texto, es la palabra escrita, es el momento donde nosotros podemos leer el nombre de nuestra marca. Entonces tenemos el caso de Adidas, que tiene una tipografía específica, tiene un interlineado, interletrado específico, que es tratado, aunque no solo fue escrito, sino que fue tratado de cierta manera. En el caso de HBO lo mismo.
no son solo 3 letras puestas, sino que hay una tipografía con un grosor específico, hay una distancia entre ellas, hay elementos adicionales que igual esto me hace pensar que el caso de HBO tal vez no sea tanto un logotipo, sino que, como lo diré más adelante, un isologotipo. Perdón, un imagotipo. Y tenemos al final el caso de Instagram, que tiene otro tipo de tipografía, mucho más manual, mucho más expresiva, que es diferente al isotipo, que como vimos es el icono o la forma de la cámara, que fue evolucionando en el tiempo y que ahora llegó a este símbolo que podemos ver también en nuestras aplicaciones. Entonces ese es el caso del logotipo, es el texto escrito. Como podemos ver, la mayoría de las marcas tienen tanto un isotipo como un logotipo. Pero hay algunas marcas donde los elementos que la componen no pueden dividirse. Y esos son los casos de los isologotipos. Son estos donde el texto es indivisible de los elementos que lo acompañan, de las decoraciones que lo acompañan. En el caso de Burger King, nosotros no podemos ver jamás la palabra escrita Burger King sin ser acompañada del pan que va arriba y abajo y este círculo. En el caso de Pizza Hut lo mismo. No vamos a ver el logo de Pizza Hut sin su gorro y su brocha abajo. Bueno, puede que haya algunos casos ahora hoy en día, pero esto sería un isologotipo. Y bueno, este es un caso de un proyecto personal. El bajón saludable lo mismo. El bajón saludable siempre se aplica con todos estos elementos porque es lo que forma la forma del jarro, del frasco. No vamos a poder nunca escribir el bajón saludable de otra manera, aparte que es un logotipo que nace desde el lettering, no es una tipografía escrita. Y por último están los imagotipos, que es la combinación del logotipo con el isotipo. Es la forma en la que la marca se muestra por completo, por decirlo de una manera, donde podemos ver tanto el nombre de la marca escrito como el isotipo o la figura que lo acompaña. En el caso de Adidas con sus hojas, las 3 líneas, Rappi con su bigote, YouTube con la pantalla con el play. Entonces tenemos el isotipo, que es el elemento que acompaña una marca, el dibujo, el icono, etc. Está el logotipo, que es el nombre escrito de la marca, donde se puede leer. Y el isologotipo, que son los casos donde no se pueden dividir estos dos elementos, donde siempre van puestos de una única forma. Y está el imagotipo, que es donde vemos el isotipo y el logotipo juntos. Y ahora vamos a continuar con el ejercicio que estábamos viendo en la clase anterior. Estábamos haciendo un ejercicio de conceptualización, donde ustedes tuvieron que haber hecho un briefing, haber recibido desde un cliente ficticio el encargo del diseño de esta marca. Tendrían que haber hecho un mood board, haber hecho ejercicios de conceptualización, de mapas mental, etc. Haber llegado a un mood board para empezar a hacer ya en esta clase los bosquejos de los primeros bosquejos que vamos a realizar de nuestra marca. Entonces yo aquí retomo los mood board que había realizado en la clase anterior. Aquí ya podemos, como había mencionado antes, podemos ver un poco el uso de las tipografías o los posibles tipografías y más que nada en realidad la expresividad que tienen las tipografías, la soltura que están hechas o con plumón, algunos elementos que podrían ser importantes como la conversación, la picardía, lo grosero, lo grotesco y los colores. En este caso podríamos decir que fue un poquito fácil porque los clientes hicieron un muy buen briefing donde dejaron muy claro que ellos querían esta picardía, la personalidad de la marca la tenían muy claro y también los colores. Este otro mood board donde aquí yo rescato este principal elemento que es de Mr. Drew, que es un ilustrador, porque me gusta este elemento del lleno, del
con muchos elementos pequeños poder completar un total. Eso me parece interesante. También el tema de la tipografía más suelta, más expresiva, la conversación y la picardía de los colores, por supuesto. Entonces esto, después de haberlo ido conversando y todo, me llevó a hacer diferentes bosquejos que van pasando por diferentes etapas. Entonces aquí empecé a hacer algunos bosquejos iniciales, donde primero percaté y traté de rescatar esta expresión, donde la exclamación es muy importante, que es una expresión tanto de sorpresa o de dolor o de asombro. Pensé en que podían ser muy importantes también estas burbujas o de conversación o de impacto, y empecé ya a las primeras tiradas de línea, de raya, de cómo podría estar dispuesto, ya que también es importante en este caso donde mi logo está compuesto de varias palabras, en cómo yo las dispongo, porque eso va a ayudar o entorpecer la lectura del nombre. Entonces el ay mi madre, me quedaba aquí mucho espacio vacío. Tal vez qué pasa si los ponía, separaba el madre en dos y me quedaban una columna, o en dos líneas. Y aquí me gustó mucho esta diagonal que hablara, que remarcara un poco este impacto que va subiendo, que va creciendo. Se me ocurría que podía nacer desde una tipografía más capitular o manuscrita, o sea, mayúsculas o manuscritas. Importante rescatar que aquí el cliente tenía claro que el logo ellos lo querían construido a mano, que no querían que naciera de una tipografía predefinida, sino que ellos querían algo que fuera bien expresivo. Entonces aquí, solo enfocándome en el AI, fui probando diferentes pinceles para ver qué es lo que podía generarse, y forma de escribir. Aquí me parece súper interesante cómo estas líneas se intercalan, pero no por completo, donde podríamos deducir que el trazo no se terminó, y eso me parece interesante. Entonces, nuevamente con el AI hice un rayado con el AI y lo fui puliendo encima, generando este bosquejo donde me cuidé de que aunque en el rayado no me haya quedado inicialmente, ahora que lo fui cuidando, me preocupé que quedara estas entradas de aire en las terminaciones, como decía, para que se viera que la línea no se terminó por completo. Importante acá que también genero o me aclaro a mí mismo cuál es la modulación, que es esta brocha que tiene esta punta que al ser arrastrada queda un poco de esta manera. Entonces las terminaciones de mis trazos quedan más claros. Aquí me hago primero un esqueleto donde marco cuál es la diagonal, la línea que quiero que tenga el logo, cuál es el ángulo que quiero que tenga la escritura, y un poco muy a la rápida cuáles son las letras que voy a utilizar. Un poco también definiendo que aquí la D nace de acá y después sube, en vez de que fueran trazos separados, que la A y la M tuvieran estos rincones donde no se alcanzaran a tocar, y de ahí lo volví a escribir con la misma pluma con la que había definido acá el AI. Entonces lo volví a escribir y fui definiendo y ajustando encima en una capa superior. Esto lo pueden hacer o en el dibujo en papel con un papel mantequilla encima, donde ahí yo fui definiendo hacia mí mismo, me fui haciendo correcciones para ver cómo tenía que quedar la letra. Me preocupé de que los trazos terminaran bien, de que las contraformas estuvieran abiertas, lo suficientemente abiertas o cerradas. De todas maneras, seguimos en la etapa bosquejo. Más adelante seguramente vamos a seguir haciendo correcciones. Y acá ya ese mismo bosquejo un poco lo termino, lo rellené, y pensé que podría tener
el tema de este globo de conversación que me parece súper importante, que también es donde nosotros ponemos nuestra expresión en estos globos, aludiendo mucho al cómic también. Como les decía, el concepto de este restaurante es un restaurante para el after office, para el trabajador, no es un restaurante para niños, es un restaurante para los grandes, por decirlo de una manera, que después del trabajo quieren ir a descargarse, pelar al jefe, soltarse un poco. Es un poco los conceptos que habíamos conversado con el cliente y que fue también lo que definimos en el storytelling de la clase anterior. En base al segundo moodboard también me planteo esta otra posibilidad de logo donde está el texto escrito, pero es parte de un todo que se rellena con varios elementos, que puede ser la conversación, el impacto, y que podría seguir agregando otros elementos, pero como primer bosquejo lo dejé así, que se alcanzara a notar el globo de conversación. Entonces eso es lo que llevo hasta ahora. Tengo estos dos bosquejos iniciales que serán revisados, se supone, por el cliente, pero probablemente antes de entregarlo al cliente hay que pasar por una limpieza y sobre todo vectorizarlo. Bueno, eso va a depender en realidad. Uno podría presentar estos bosquejos más en bruto a un cliente u otros podrían preferir pulirlo bien para generar mayor impacto. Eso a veces puede ser significativo al momento de la aprobación o no del logo. Entonces, ustedes en base a lo que ya han avanzado, donde ya definieron su mood board, hicieron su briefing con su cliente, respondieron a sus preguntas para entender cuál es la personalidad de la marca que están desarrollando, ahora tienen que generar algunos bosquejos e ir puliéndolos de esta manera. Hacer varias pruebas de cómo poder escribirlo o no, o en este caso mi logo está escrito, pero ustedes tienen que trabajar un isotipo primero. Vamos a trabajar la tipografía después. Tienen que hacer un isotipo, también probar diferentes formas de cómo se dispone, cómo se dibuja, ir puliéndolo, ir bosquejándolo encima, ir viendo cuáles son los errores que tienen para ir corrigiéndolos, para ir acercándose a un bosquejo definitivo. Siento si este ejemplo es justo tipográfico, yo les estoy pidiendo que hagan primero el ejercicio del isotipo, o sea, sin tipografía, pero elegí este trabajo porque es algo que yo estoy desarrollando en este momento, entonces me pareció interesante que fuéramos trabajando a la par en un proyecto. Eso. Espero que les vaya muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Sigan avanzando en el proyecto y nos estamos viendo en la próxima clase.